Muy hermosos los himnos que estuvimos cantando, himnos y cánticos espirituales. Y varios de ellos me traían a, a la mente lo que vamos a estar compartiendo también hoy, porque algunas de las cosas que hablamos, que cantamos hoy, hablan de la iglesia. eh, de eso también nos habla la carta a los Efesios y nos habla también de la esperanza. Estábamos cantando también eso, ¿verdad? La esperanza que tenemos porque así como se mencionó también aquí hace un momento, nuestra vida aquí es tan breve, ¿verdad, hermano? Sí, es tan breve y tenemos una eternidad esperando para eh, ir a la casa del Padre. Sí. Eh, Todo eso vamos a estar compartiendo esta mañana aquí a partir del pasaje que vamos a leer esta mañana, que está en Efesios capítulo 2, versículos 18 al 22. Continuando con la carta a los Efesios, en el que carta en que estamos ya desde hace algún tiempo. Y hoy vamos a terminar el capítulo 2. Entonces les invito a leer la última parte, Efesios capítulo 2, versículos 18 al 22, la última parte del capítulo. Y así dice la palabra de Dios. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el texto que hemos leído, la palabra de Dios nos declara nuestra nueva condición como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo esto es, así como hemos venido leyendo, gracias a Dios por medio de Jesucristo. Todo esto recibimos en Él, como dice especialmente en el capítulo 1 habíamos leído eso. En Él, o sea, en Jesucristo. En Él hemos sido hechos cercanos por su sangre. En Él hemos sido reconciliados. En Él hemos sido aceptados. Es por medio de Él que tenemos entrada al Padre, los unos y los otros. Eso es lo que estamos leyendo hoy. Estos unos y otros son todos los que hemos creído. No importa dónde estábamos antes, si estábamos lejos, muy lejos, o si estábamos cerca, ¿sí? Algunos estaban más cerca. Aquí en el contexto de lo que escribe Pablo, está hablando del pueblo de Israel. Ellos estaban más cerca, porque a ellos ya se les había dado la ley, y después, a partir de ellos también iban a ser incluidos los otros pueblos, o sea, el gentío, los gentiles. Ellos tenían que ser la luz para los pueblos. Pero al final de cuentas iban a ser incorporados todos aquellos que estaban llamados a ser de la misma fe de Abraham, que es el padre de ellos, pero padre también de todos los que creen, por medio de la fe, padre de ellos por medio de la fe.
Nadie viene al Padre, dijo Jesús, eso está en Juan 14:6, un versículo muy conocido, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino es por mí, dice el Señor Jesucristo. Y también en San Juan capítulo 10, versículo 9, así como en el capítulo 14 usa la figura del camino, ¿verdad? Yo soy el camino, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, yo soy la puerta, no hay otra puerta de entrada. Por eso es que leemos así, leímos en el versículo 18, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, porque Él es la puerta. Así que obra del mismo espíritu es nuestra adopción, nuestra entrada, son obra del mismo espíritu. Dios, que siendo un solo Dios, existe desde siempre en espíritu y en verdad, pero que en el tiempo, llegado el cumplimiento del tiempo, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, vino Cristo, se hizo hombre, nació de una mujer, se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesucristo, y en la familia de Dios también fue hecho, dice en Romanos 8:29, el primogénito entre muchos hermanos. Ese es Jesucristo, que es Dios, y Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Por eso es que dice aquí, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, es espíritu, pero se hizo carne, dice en San Juan capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Él es el primogénito entre muchos hermanos, y por medio de Él, nosotros que estábamos lejos, que no éramos pueblo, dice aquí en el versículo 19 que ya no somos extranjeros ni advenedizos. No somos extranjeros, no somos extraños, somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. ¿De qué ciudad, de qué patria somos hechos ciudadanos y conciudadanos unos de otros? Les invito a mirar en la carta a los Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer los versículos 8 al 10. Hebreos, capítulo 11, versículos 8 al 10. Teniendo en cuenta esto que aquí dice, que ya no somos extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos. En el mundo civil, digamos, existe la posibilidad de que un extranjero en una tierra que no es la suya natural, un día pase a ser ya ciudadano también de esa tierra, ¿verdad? Pero hasta que se hace ciudadano es extranjero. Y al extranjero siempre le es un poco más difícil que al natural, ¿verdad? Así es, ¿verdad, hermano? Aquí tenemos extranjeros entre nosotros, y tenemos también a aquellos que siendo de aquí han vivido un tiempo como extranjeros en otro país, y siempre cuesta. Yo he oído eso, incluso me han dicho algo así como esto: el extranjero, por más años que ya haya estado en ese país extraño, siempre es extranjero, ¿sí? Y entonces siempre tiene
dificultades y limitaciones distintas a las que tiene el natural. ¿Qué dice en Hebreos? En Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí se nos habla de una ciudad que no es terrenal, la ciudad que tiene fundamentos, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad esperaba. Abraham no estuvo conforme ni contento en la tierra a la cual fue, ¿sí? En el corazón de Abraham, Dios había puesto ya la promesa de otra tierra, ¿sí? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y leemos en el mismo capítulo, ahí en Hebreos capítulo 11, ahora en los versículos 13 al 16, de esta manera. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí les pido guardar esto, sellar en su mente y en su corazón de qué ciudad está hablando. Una mejor, esto es celestial. ¿Por qué esto, hermanos? A mí me interesa que guardemos, y creo que pues, es claro que a Dios por sobre todo. Por eso dejó en su libro, dejó escrito, ¿sí? No es una interpretación. Porque hay doctrinas que hablan de que los creyentes van a vivir en esta tierra restaurada, ¿sí? Y no es esa la promesa del Señor. La promesa de Dios es, como Él dijo, le dijo primero a sus discípulos, de verdad, voy pues a prepararos lugar, le dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y dónde era eso? Les dijo, y en la casa de mi Padre, ¿sí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿sí? Y así también después vamos a lo mejor a leer también en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, y así estaremos para siempre con Él, dice. Donde Él esté, nosotros vamos a estar también. Y esta ciudad de la que habla, esta patria es celestial. Y aquí está hablando, en este pasaje que leímos, está hablando de esos que conocemos como héroes de la fe. Abraham, Enoc, Noé, que son mencionados aquí en el capítulo 11. Sansón, Gedeón, Samuel. Y dice que esta ciudad que ellos anhelaban, de la que nosotros somos ciudadanos también, y por eso en esta tierra vivimos y somos
extranjeros y peregrinos. Vivimos como extranjeros, somos llamados a vivir así. Acuérdense ustedes que son extranjeros y peregrinos. Por eso muchas veces, y cuanto más la palabra de Dios mora en nuestros corazones y guardamos la palabra en nuestros corazones, entonces ya no queremos participar en las cosas del mundo, no queremos participar de los pecados del mundo. Y entonces somos como extraños, como extranjeros y peregrinos, porque esperamos y anhelamos aquella otra patria mejor, esa patria celestial. Todo verdadero creyente en Cristo anhela esa patria. Todo verdadero creyente, cuando nos ahondamos, cuando entendemos las promesas del Señor y el llamado del Señor y la herencia que hemos recibido, entonces esperamos y anhelamos esa tierra. No nos apuramos, ¿verdad? No nos apuramos, pero porque todo va a ser cuando Dios diga. Y aquí también somos bendecidos con su gracia, pero indudablemente que pasamos por aflicciones y tenemos pesares y somos agobiados y tenemos trabajos de los que quisiéramos descansar, ¿verdad? Pasamos por quebrantos y aflicciones que un día el Señor va a quitarnos de esas cosas. En Isaías capítulo 57, en los primeros versículos, nosotros podemos leer algo así, como que dice que el justo perece, dice, y la gente no entiende que Dios le está quitando de en medio de la aflicción. ¿Sí? Así es. Y San Pablo también expresa esa esperanza en la carta a los Filipenses cuando dice que mientras estoy en este cuerpo, dice, estoy presente en el cuerpo, pero ausente del Señor. Pero más quisiera, dice, estar ausente de este cuerpo y presente en el Señor. Lo cual es, dice, muchísimo mejor. Él ya tenía esa revelación y nos comparte esa revelación. Así que vivimos en esta tierra, en este mundo, en este cuerpo de humillación que tenemos, que se va también deteriorando con los años, con las enfermedades, y procuramos vivir, y mientras estamos en este cuerpo procuramos serle agradables, dice. Sí, procuramos serle agradables, pero está ese anhelo en nosotros porque un día queremos ir a esa patria que Él fue a prepararnos, de la cual nos hizo ciudadanos. Ha de dar gusto volver a la patria, ¿verdad? Volver a la patria de uno, al lugar de uno, de donde uno es. En Juan 14, versículos 1 y 2, ese pasaje que el Señor, que hace un momento mencioné, pero que leo ahora, el Señor le dijo a sus discípulos, Juan 14, 1 y 2, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en el siguiente versículo, en el versículo 3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y cuándo será ese momento en que vendrá para llevarnos a ese lugar? Dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así Él dijo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y algo que menciono nomás, seguramente que ustedes recuerdan, en el Salmo 23 dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sí? No es por un tiempo corto, es por largos días, es por la eternidad, en la casa de Jehová. Otro salmo que habla de eso es el Salmo 73, Asaf. Asaf, que se quejaba de tantas penurias que pasaba él como siervo de Dios, ¿verdad? Yo soy tu siervo y tantas cosas. Digo, a veces, ¿para qué lo que me sirve todo esto? ¿Sí? Porque le veo a los impíos cómo les va bien, cómo no pasan congojas y aflicciones así como yo paso. Pero después se da cuenta que él estaba siendo necio, ¿sí? Porque vos hasta ahora me guiaste según tu consejo, dice, y al fin me vas a recibir otra vez en tu gloria. Qué hermosa esperanza, hermanos, porque somos hechos cercanos y somos hechos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En eso está nuestra esperanza. Por eso dice ahí en el versículo 18 en 1 Tesalonicenses, que hace un momento leímos también, capítulo 4, versículo 18, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son palabras con las que tenemos que alentarnos, hermanos. Alentarnos en la esperanza. Nuestro débil cuerpo se va deteriorando, pero la esperanza se fortalece y crece dentro de nosotros. Así que somos miembros entonces de la familia de Dios, y mientras nos alentamos en la esperanza de las promesas, somos también, así leímos, somos edificados como la casa espiritual de Dios, su templo santo. El fundamento y piedra principal o piedra angular de esta casa es Jesucristo mismo. Jesucristo es el fundamento, es la piedra principal de esta casa. Nosotros somos edificados como casa espiritual. Esta casa a la que nosotros somos incorporados como piedras es la iglesia del Señor. ¿Y quién es el fundamento, la piedra angular de la iglesia? Jesucristo. Así dice claramente la palabra de Dios. No es ni Pedro, ni el pastor, ni ningún otro. Jesucristo. Jesucristo es la piedra principal, y nosotros somos edificados en esta casa espiritual también como piedras vivas. Los apóstoles y profetas, les invito a mirar ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Los apóstoles y los profetas fueron enviados a predicar, echando así el fundamento de la nueva iglesia en el primer siglo. Pero no son ellos el fundamento, es Cristo. Ellos fueron enviados a predicar, a plantar ese fundamento en la fe de la iglesia. Y dice en 1 Corintios 3, 10 y 11, Pablo está hablando y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento
y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No solamente, hermanos, nosotros edificamos poniendo algo, poniendo nuestra obra para sobreedificar, sino también y sobre todo siendo, ¿sí? Así como Jesucristo es la piedra angular, el fundamento, nosotros somos, y vamos a mirar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Así dice el Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo nos acercamos nosotros al fundamento, a Jesucristo? Como piedras vivas, para ser edificados como casa espiritual. Entonces somos nosotros las piedras vivas en esta casa espiritual. Es un edificio, dice ahí en versículo 21. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí necesitamos, hermanos, entender nuestra participación en mancomunión con Cristo y entre nosotros, en unión, en unidad o en comunidad. Así es la iglesia. Nosotros no somos piedra viva para quedar aislados, ¿sí? Nosotros somos una piedra para construcción, no una piedra para adorno. Hay piedras que se usan para adorno, ¿verdad? Hay muy lindas piedras, a veces tenemos en el jardín y todo eso. Pero nosotros somos piedra viva, piedras vivas, para ser edificados en la iglesia como casa espiritual, ¿sí? Allí nosotros nos estamos siendo introducidos, porque aquí en Efesios vamos a hablar más, nosotros vamos a presentar, ¿verdad? Vamos a exponer en los siguientes domingos, pero está hablando de la iglesia, ¿sí? De la iglesia. Y en la iglesia somos una unidad o una comunidad, no somos islas. Somos parte de un edificio que está sobre el fundamento, arraigados en Cristo. No podemos crecer dispersos, divididos, o como se suele decir, cada uno por su lado. Yo hago mi trabajo y vos haces tu trabajo y no me molestes. No es así. En la iglesia la palabra de Dios nos enseña y dice: sométanse unos a otros y sírvanse unos a otros en amor. Así es en la iglesia, hermano, así debe ser. No es que cada uno hace, a lo mejor puede incluso ser una persona, vos podés ser más dotado que yo, mucho mejor dotado, mucho más inteligente que yo, o que todos los otros. Pero eso no quiere decir que podés hacer tu trabajo y que nadie se entremeta contigo en tu trabajo, y no. En la iglesia somos un edificio, y acá, como leímos, dice, bien coordinado va creciendo. Así es como debe ser, así es el diseño de Dios de su iglesia, hermanos.
para que sepamos cómo debe funcionar la iglesia, cómo opera, cómo trabaja, cómo crece. Un poquito más adelante va a hablar, por ejemplo, de los dones. ¿Y para qué Dios dio dones a sus hijos en la iglesia? ¿Sí? Para la edificación del cuerpo. ¿Sí? Para eso es. No es para el lucimiento personal ni nada de eso, sino para la edificación del cuerpo. Todo el edificio entonces bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así es como el Señor edifica su iglesia. Para ser parte de la edificación, para morada de Dios en el Espíritu, debemos trabajar coordinadamente y en armonía. No trabajamos para nosotros mismos, ni para vanagloria personal. Todos sujetos como miembros del cuerpo en orden a la cabeza, que es Cristo. Eso es lo primero. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el fundamento de la cabeza en cuanto a su figura como casa espiritual. Y en cuanto a su figura como cuerpo, Cristo es la cabeza. ¿Sí? Un edificio se sustenta en el cimiento, ¿verdad? En la piedra principal. Así eran aquellas construcciones, ¿verdad? Tenían una piedra angular. Ese es Cristo. Y cuando la iglesia tiene como figura al cuerpo, nosotros somos miembros del cuerpo, nuestro principal es la cabeza. Y la cabeza en la iglesia es Cristo. No es tampoco el líder de la iglesia. ¿Sí? No es el pastor, no es el obispo ni nada de eso. La cabeza del cuerpo es Cristo. Siempre tiene que ser en Cristo. Nuestra doctrina, nuestra práctica, todo tiene que ser en Cristo. Nuestra prédica, nuestra enseñanza tiene que ser en Cristo. Y para eso está bien, acá está para corroborar aquello en lo que somos enseñados. Y aquí está revelado y es seguro. ¿Sí? Lastimosamente que la iglesia a lo largo de los tiempos, y parece que llegamos nosotros también a esos tiempos de apostasía, hoy por hoy muchas iglesias en lugar de predicar a Cristo cerraron la Biblia y están predicando de visiones, están predicando de sueños, ¿sí? De cosas que ve solamente el que se llama a sí mismo profeta o apóstol, ¿verdad? Y esas cosas predica. Y las personas siguen a aquellos porque tampoco aprecian, no aman la palabra revelada del Señor. Tenemos que amar eso, hermanos. Tenemos que amar la palabra, la eterna palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y ese tiene que ser siempre nuestro fundamento. Así debe ser, hermanos. Y no tenemos que amedrentarnos, dejar ser avasallados por los que nos hablan de que no, en tu iglesia no hay luego revelación y cosas como esa. Nosotros tenemos la revelación, hermanos. Es la palabra profética más segura. En eso estamos fundados. Y en eso tenemos que afirmarnos para no ser arrastrados, engañados por cualquier viento de doctrina. Y trabajamos entonces en armonía con los demás miembros, así crecemos y así sirviéndonos y sometiéndonos unos a otros en amor, así funciona y así crece la iglesia. Así es, conforme a la palabra de verdad. Así dice la Biblia. ¿Sí? Como decía un antiguo y muy edificante
programa que solía escuchar en la radio. Así dice la Biblia, hermanos. Y eso es lo que importa. Oramos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias. Gracias por Jesucristo, la piedra angular del edificio. Y gracias porque en Él nosotros también somos sustentados y vamos creciendo como casa espiritual, como piedras vivas, Señor. Gracias porque en Él hemos sido hechos ya no más extranjeros y advenedizos, ya somos ahora miembros de la familia de Dios y somos conciudadanos de los santos. Y anhelamos aquella patria, aquella ciudad, no hecha por mano de hombres, sino aquella cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Padre nuestro, que podamos crecer aquí los miembros de tu iglesia, los que redimiste y los que están en todas partes, los verdaderos hijos, salvos por gracia, creyentes en Cristo Jesús. Señor, crecer en la esperanza de el encuentro para estar para siempre en tu casa. Agradecemos, Señor, y damos gloria a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.